Para entender el proceso de electrodo revestido, identificado por las siglas AWS como SMAW, Shield Metal Arc Welding, es un proceso de soldadura por arco eléctrico entre un electrodo revestido y una base de metal. El arco produce una temperatura aproximadamente de 3500 grados Celsius en la punta del electrodo, superior a la necesaria para fundir la mayoría de los metales. El calor funde el metal base y el electrodo revestido de esta manera se genera una pileta líquida o baño de fusión que va solidificado a medida que el electrodo se mueve. En la soldadura de electrodos revestidos, el amperaje queda fijado por el diámetro del electrodo y tipo de revestimiento. Las funciones que cumple el revestimiento son la protección del metal fundido a través de la generación de gas, de la escoria, y bien este provee de oxidantes, provee elementos de aleación, facilita el inicio del arco y su estabilidad, determina la forma del cordón y su penetración, establece la posición de soldadura, transmite o bien mayor o menor calor y determina la viscosidad y fusión de la escoria. Tenemos diferentes tipos de electrodos, pero los más conocidos y más utilizados sería la fundición de hierro, el bronce, cobre, aluminio y bien el corte. Eso sin mencionar los aceros inoxidables. Las principales ventajas para este método es el bajo nivel de inversión, ya que es demasiado barato y muy fácil de adquirir el material. El proceso es simple, flexible y portable. Acceso a juntas en lugares difíciles de llegada, uso en exteriores al aire libre y capacidad de soldar la mayoría de los metales ferrosos y no ferrosos. Claro, si bien cada proceso tiene limitaciones, y en este no hay una excepción. Tenemos como limitaciones la productividad, las velocidades de disposición con electrodo revestido son menores que aquellas obtenidas por el proceso MIG-MAG. El rendimiento del electrodo revestido 60% es menor que el alambre macizo del proceso MIG-MAG, el cual tiene un 95%. Si bien es bueno señalar que el bajo nivel de inversión y que este puede hacerse al aire libre es un proceso muy viable, ya que no tendremos que invertir una gran cantidad de dinero para tener un buen resultado o un buen acabado. Y como bien pudimos notar, las puntas o bien el electrodo puede llegar a lugares muy difíciles en los cuales para otros tipos de procesos quedaría un acabado de menor calidad. Por lo que, en particular, el proceso de electrodo revestido, como les comentaba por sus siglas AWS, es un proceso muy viable y que deja una buena calidad y un gran acabado. De la soldadura que aplicamos aquí es con arco eléctrico. Necesitamos un electrodo de acero revestido 70-18 por 1/8, 60-10 por 1/8 y 60-13 por 1/8. Esas son las que utilizamos más para trabajos estructurales. Esta lo utilizamos como raíz y esta es como fondeo. Y estas son varillas de electrodo igual revestido, pero de uso más doméstico, como para puntear o hacer el armado de las piezas. Soldadura por microalambre, también conocida como soldadura MIG, es un proceso que utiliza como fuente de calor un arco eléctrico, que se establece entre las piezas a soldar y un electrodo consumible en forma de alambre. La protección del entorno del arco y del cordón de soldadura es efectuada mediante un gas inerte, ya sea argón o helio, o mediante un gas activo como el dióxido de carbono o mezclas de argón y dióxido de carbono. Alambres. Los electrodos empleados en la soldadura MIG son de dos tipos. 1. Alambres sólidos. Son indicados para aceros de bajo carbono, no dejan escoria sobre el cordón y el enfriamiento es rápido, por lo que su principal aplicación son los materiales de poco espesor. 2. Alambres tubulares. Se comportan de manera similar a los electrodos revestidos.
Constan de una carcasa metálica y un interior hueco relleno de un polvo fundente granular, polvo metálico o mezcla de ambos. Este tipo de alambre deja escoria sobre el cordón y por ello su enfriamiento es lento, lo cual es una ventaja cuando se trabaja con materiales de gran espesor. Proceso 1. Conectamos la boquilla seleccionada y la tobera a la pistola. 2. Instalamos el rollo de alambre y regulamos la velocidad de avance del alambre. 3. Oprimimos el gatillo de la pistola hasta que sobresalgan 6 milímetros aproximadamente de alambre de la boquilla. 4. Abrimos el cilindro de gas protector y lo oprimimos nuevamente para purgar el aire de las mangueras y ajustamos el caudalímetro. 5. Graduamos el voltaje y la corriente de acuerdo con el equipo. 6. Cebamos el arco empleando el método rayado o raspado. Para extinguir el arco, separamos la pistola del metal. Debido a las características propias de este proceso, como su elevada productividad y su sencillez de manejo, se ha convertido en el más utilizado en la fabricación de construcciones metálicas. En la empresa Cummins, ubicada en San Luis Potosí en el eje 122, se utilizan varias soldaduras para la fabricación de sus productos, pero dos de las más importantes es la soldadura por plasma. ¿Y qué es la soldadura por plasma? Es considerada como un método más avanzado que la soldadura TIG, ya que proporciona un aumento de productividad, conocida técnicamente como PAW, Plasma Arc Welding. La soldadura por plasma alcanza una densidad energética y temperaturas superiores a la TIG. El arco eléctrico es formado entre el electrodo y la pieza a soldar. La energía para conseguir la ionización la logra el arco eléctrico, que se forma entre el electrodo y el metal a soldar. En la soldadura por plasma se emplea un gas, generalmente argón puro, que pasa a estado plasmático por medio de un orificio de reducción que estrangula el paso de gas, logrando aumentar la velocidad del mismo, dirigiendo al metal que se desea soldar un chorro concentrado que puede alcanzar una temperatura entre 20.000 y los 28.000 grados centígrados. El flujo de gas de plasma no protege el arco, el baño de fusión y el material expuesto al calentamiento de la atmósfera, por lo que se utiliza un segundo gas que protege el conjunto envolviéndolo. Los electrodos utilizados para la soldadura por plasma mayormente son fabricados con tungsteno sinterizado. La soldadura de plasma se compone básicamente de un proceso que comprende muchos elementos que ayudan a su eficiente desempeño, porque podemos encontrar dentro de ellos gases, los cuales fluyen envolviendo el electrodo de tungsteno, generalmente argón o helio. El electrodo de tungsteno, que es principal ayudante durante el proceso de soldadura. El metal base, que puede ser cualquier metal comercial o diversas aleaciones. Depósito de gas, que puede ser de cerámica, de metal de alta resistencia de impacto o enfriado por agua. La fuente de poder, CAF, CDPD o CDPI. Metal de aporte, pero solo si se cuenta con él, porque no es indispensable para la soldadura. Debido a las grandes temperaturas del arco de plasma, este tiene numerosas aplicaciones, el cual se realiza como ventajas. Las ventajas son: arco excepcionalmente estable, permitiendo el uso de corriente hasta de 0 amperes, concentración de la energía en una zona muy reducida, penetración controlada a través del valor de flujo, deformación mínimo de la pieza a soldar por la concentración de energía térmica, forma cilíndrica del arco transferido, con lo que se evitan los efectos negativos que aparecen al cambiar la distancia torcha-pieza a soldar, facilidad de operación al poder extenderse el arco 10 o 15 milímetros de longitud, posibilidad de trabajar con facilidad con aporte de material. En la empresa Cummins se utiliza esta soldadura con un robot, ya que se programa a través de computadoras y esto facilita la calidad y la mejora continua del producto. La soldadura aplicada con robot tiene sus grandes ventajas, como por ejemplo, los humanos o personal de la empresa no sufren riesgos ni se exponen.